Pero muy buenos días, colegas. A continuación vamos a avanzar con la sección 220 del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad. La sección 220 encontramos conflictos de intereses. Sección 220.1. El profesional de la contabilidad tomará medidas razonables para identificar circunstancias que puedan originar un conflicto de intereses. Dichas circunstancias pueden originar amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales. Por ejemplo, la objetividad puede verse amenazada cuando el profesional de la contabilidad en ejercicio compite directamente con un cliente o tiene un negocio conjunto o un acuerdo similar con uno de los principales competidores del cliente. También pueden verse amenazadas la objetividad o la confidencialidad cuando el profesional de la contabilidad en ejercicio presta servicios a clientes cuyos intereses están en conflicto o cuando los clientes están enfrentados entre sí en relación con la cuestión o con la transacción de que se trata. Sección 220.2. El profesional de la contabilidad en ejercicio evaluará la importancia de cualquier amenaza que pueda existir y cuando sea necesario aplicará salvaguardas para eliminarla o reducirla a un nivel aceptable. Antes de aceptar o de continuar la relación con un cliente o un determinado encargo, el profesional de la contabilidad en ejercicio evaluará la importancia de cualquier amenaza originada por intereses o relaciones empresariales con el cliente o con un tercero. Sección 220.3. Dependiendo de las circunstancias que originan el conflicto, resulta necesaria por lo general la aplicación de alguna de las siguientes salvaguardas. A. Notificar al cliente del interés o de las actividades empresariales de la firma que pueden suponer un conflicto de intereses y obtener su consentimiento para actuar en tales circunstancias. B. Notificar a todas las partes relevantes conocidas de que el profesional de la contabilidad en ejercicio está actuando para dos o más partes con respecto a una cuestión en la que sus intereses respectivos están en conflicto y obtener su consentimiento para actuar de ese modo. C. Notificar al cliente de que el profesional de la contabilidad en ejercicio no actúa con exclusividad para ningún cliente al prestar los servicios propuestos. Por ejemplo, en un sector de mercado determinado con respecto a un servicio específico, y obtener su consentimiento para actuar de ese modo. Sección 220.4. El profesional de la contabilidad determinará también si debe aplicar una o más de las siguientes salvaguardas adicionales. A. Utilización de equipos diferentes para cada encargo. B. Procedimientos para impedir el acceso a información, por ejemplo, separación física estricta de los equipos, archivo de datos confidencial y protegido. C. Directrices claras a los miembros del equipo del encargo sobre cuestiones de seguridad y confidencialidad. D. Utilización de acuerdos de confidencialidad firmados por los empleados y socios de la firma. Y E. Revisión con regularidad de las salvaguardas por una persona senior que no participó en los correspondientes encargos. Sección 220.5. Cuando un conflicto de intereses origina una amenaza en relación con uno o más de los principios fundamentales, incluidos la objetividad, la confidencialidad o el comportamiento profesional, que no se puede eliminar o reducir a un nivel aceptable mediante la aplicación de salvaguardas, el profesional de la contabilidad en ejercicio no aceptará un determinado encargo o se retirará de uno o más encargos en conflicto. Sección 220.6. Cuando el profesional de la contabilidad en ejercicio ha solicitado el consentimiento de un cliente para actuar por otra parte, que puede o no ser un cliente actual, con respecto a una cuestión en la que sus respectivos intereses están en conflicto y el consentimiento ha sido denegado por el cliente, el profesional de la contabilidad en ejercicio no continuará actuando para una de las partes en la cuestión que origina el conflicto de intereses. Con esta lectura finalizamos la sección 220, conflicto de intereses.